Profesora Lourdes, ¿se encuentra en el enlace ya lista? Hola, sí, aquí estoy. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un honor presentarles a la profesora Lourdes Lucy Ribarren. Ella es la coordinadora de la Facultad de Salud de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Asimismo, también es la fisioterapeuta del Club de Fútbol UMESID, que se encuentra en este momento en segunda división del fútbol profesional panameño. Y ya ganó el primer evento el primer campeonato del año, muy probablemente gane el segundo, ¿cierto, profe? Así Claro que será. sí. Y con ello llegará el equipo a la primera división. Entonces le damos paso a la profesora, ella nos va a exponer la temática de mitigación del riesgo lesivo en los jugadores de fútbol del UMESID Fútbol Club. Profesora, un placer tenerla aquí en este quinto Congreso Internacional de Cultura Física y le doy la palabra para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me confirma si me escucho bien? Escucha muy bien, se escucha perfecto. Listo. Bueno, para mí es un honor poder estar el día de hoy con ustedes y compartirles un poquito de la experiencia de lo que nosotros vivimos acá en UMESI FC, que va muy ligado a la función académica que se desarrolla dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Un poquito para que Profesora, conozcan. qué pena interrumpirle un momento. ¿Puede abrir su cámara? Sí, la tengo abierta. Tal Déjame. vez cuando se comparte no se alcanza a ver. Me dicen aquí ¿Será? desde el auditorio. Porque ahorita me sale que abierta. Tranquila, profesora, si quiere, de una vez comparta entonces y continúe con la presentación. Era para poder tener el cuadrito allí, eh, pero si no, no hay problema. Te escucho bajito, Luis. No hay problema. Entonces, si quiere, continúe con su presentación. La estamos escuchando perfectamente. ¿Sí? Sí, no hay problema. Listo. Voy a compartir. Bueno, como les decía, les voy a hablar un poquito de lo que es UMESI FC. Es un proyecto que inició como fútbol universitario a nivel de las universidades públicas y privadas de Panamá, en donde se empezó a dar esa vivencia de la integración de estudiantes en el fútbol, desde el concepto universitario. Y como todo soñador, el rector de la universidad pues veía a futuro la posibilidad de que nosotros como institución también tuviésemos la oportunidad de que tuviésemos un club deportivo hacia el área de ascenso, y así inició el sueño. Pues inicialmente éramos muy poquitos, éramos el director técnico y mi persona como fisioterapeuta pues acompañándolos en esas funciones, y se fue dando ese proceso de transición entre la liga de ascenso y luego la segunda división, y ya nos encontramos, como le decía el profesor Luis, ya con el 50% adentro hacia primera división. Así que Dios primero, en esta última temporada vamos en buen camino hacia lo que vamos a buscar, pues ascender a la primera división en fútbol profesional. UMESIT FC tiene una teoría importantísima que está basada en la parte de proyección social. Todas las personas que están vinculadas a la parte deportiva buscamos nosotros también desde el concepto académico que se vinculen a la parte de la formación, porque nosotros no queremos formar solamente en la parte deportiva o cultural, sino también vincular esa parte de ese proyecto de vida, como lo decía hace poquito el profesor que intervino esta mañana, que nosotros vemos esto como un proyecto o una oportunidad de que la persona o el jugador o el atleta lo vea como un proyecto de vida, también vinculándose hacia la parte profesional del fútbol, pero también fortaleciendo la parte académica. Les presento un poquito del cuerpo técnico. Tenemos ahora un cuerpo técnico un poquito más amplio: el profesor Freddy Romero, el profesor Javier Torres, que casi no se deja tomar fotitos, que es el de verde acá, el profesor preparador físico Ismael Benítez, nuestro preparador de porteros, que también es colombiano igual que el profesor Freddy y Ismael, Juan Diego López. Y inicialmente pues yo solita estaba como fisioterapeuta, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de la integración de la licenciada Natalie Vázquez, que es egresada de la facultad en el área de fisioterapia. Entonces vamos a ver que inicialmente hacíamos un protocolo de inicio o de evaluación o de tratamiento prácticamente de las lesiones que se venían presentando en el transcurso de las temporadas.
Ya luego se hace un protocolo establecido para el proceso como tal, entre la parte de pretemporada, y también se da la integración de una herramienta muy importante como es la herramienta de Catapult, que nos permite también ver factores mecánicos o métricas que nos van a ayudar a determinar todo lo que es el rendimiento, la recuperación y la rehabilitación de nuestros jugadores, y lo que nosotros vamos a establecer como estrategias para mejorar y maximizar nuestros esfuerzos para el rendimiento de ellos durante el entrenamiento y en competencia. Es precisamente por eso que entonces vamos a la parte de la integración de estas evaluaciones y podemos ver entonces que Catapult se vuelve una herramienta de información diaria en donde entramos en un proceso también de concientización, que es el buy-in de los atletas, en donde yo tengo que darle a entender al atleta o al jugador la importancia de las métricas que yo estoy evaluando para que él también crea un proceso de concientización de lo que yo le voy a medir o lo que yo le voy a estar dando feedback de las mediciones que están constantemente dándose. También se le da un informe semanal, no solo a nivel individual, sino también a nivel de colectivo, porque vemos posiciones de juego que establecen o fortalecen unas con otras, y es importante que ellos sepan también vincular cómo tu compañero de manera colectiva favorece mi posición. Y también el dominio de la logística que se establece en el campo durante el entreno y durante las jugadas en competencia. El proceso de integración de estas evaluaciones es muy fundamental, y hay una parte que yo aprovecho mucho, que es la parte del periodo preparatorio de las competencias. Ahí vemos algo que se vuelve como invisible. Es la parte también del proceso de docencia que se le da al jugador y al cuerpo técnico como tal, desde el concepto de nosotros en el área de salud, que está vinculada a la parte de salud mental, a la parte del conocimiento de nuestro propio cuerpo, el funcionamiento, porque muchas veces el jugador desconoce hasta su propia anatomía, entonces no cuida o no valora lo que realmente se vuelve su instrumento de trabajo. Y esa parte no visual de esa parte de docencia la establecemos dentro del concepto preparatorio. Y también hacemos integración de la parte de salud mental, en donde nuestras compañeras de la Escuela de Psicología ponen en marcha talleres y intervenciones específicas para ese periodo. No significa que también durante la temporada no haya intervenciones, pero sí también se ve bastante visible en eso. Y también la parte nutricional. Pues se cuenta con muchas veces desconocimiento de lo que debo, lo que no debo comer, qué me beneficia para la parte muscular, qué debo comer antes de un entrenamiento, qué no debo comer antes de competencia, y todo ese tipo de cosas también se ven dentro de ese periodo preparatorio. Algo fundamental, el control de la carga a través de los mismos microciclos. Es importante que nosotros tengamos dentro del microciclo estándares de partes de recovery o recuperación, en donde yo voy a poder avanzar con la disminución de la carga que ha venido acumulando, ya sea una carga aguda o una carga crónica. Y también establecer la periodización del entrenamiento condicionado para yo lograr entonces hacer una periodización de la prevención de la mitigación de las lesiones que puede presentar el jugador. Establecemos siempre una epidemiología que tiene el equipo en lesiones de contacto y lesiones de no contacto, que nos van a saber establecer como una ruta de lo que vamos a enfrentarnos dentro de ello. Puede variar, pero generalmente van condicionadas a este tipo de lesiones. En las lesiones de no contacto vamos a encontrarnos diferentes tipos de lesiones que todas son intervenidas desde el concepto, si necesitan algún tipo de intervención quirúrgica que se ha dado el caso, como lesiones de ruptura del ligamento cruzado anterior, hacemos protocolos de preoperatorio, hacemos protocolo de intervención postoperatoria inmediata, y viene entonces el retorno progresivo a la cancha para el proceso de adaptación. En la parte de lesiones no contacto es un aspecto fundamental que ellos tienen también que comunicarse con nosotros para poder nosotros tener como ese vínculo de confianza también, porque muchas veces hay como ese temor de comunicar o decir cuando tengo alguna dolencia, alguna molestia específica, porque el fisio me va a sacar del partido, el fisio me va a sacar de juego. Entonces siempre es como también ir viendo esas evaluaciones intermedias, no solamente en la parte pretemporada, sino en la parte intermedia, para poder ir viendo qué tipo de lesiones no contacto están viéndose o están en aparición, también por acumulación de carga o también por algún tipo de actividad que fuera del área de juego ellos estén realizando.
Entonces ya específicamente con Catapult vemos que es un dispositivo que utiliza una tecnología GPS que nos arroja métricas ajustadas a la parte mecánica que van vinculadas a la cinemática del cuerpo humano. Entonces nosotros vamos a ver que generalmente, por lo menos en el concepto de fisioterapia, nos fijamos mucho en varias de las métricas que son la carga del jugador, la sobrecarga, la cantidad de los esfuerzos que realiza el jugador, la aceleración, la deceleración y también la distancia recorrida. Eso también va a vincular en el trabajo que realizan los músculos o las cadenas musculares entre las partes protagonistas, antagonistas y antagonistas, en donde yo debo cuidar esa relación, esas reacciones de equilibrio para precisamente pues prevenir lesiones. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos con Catapult? Ayudar a nuestro cuerpo técnico a optimizar los entrenamientos de acuerdo con los resultados que me arroja el dispositivo. Mejorar pues precisamente el rendimiento físico de los jugadores individualmente y colectivamente. Hay algo que también vemos desde la parte objetiva que nos brindan las evaluaciones específicas que nosotros utilizamos, basándonos también en el historial clínico, toda la parte del antecedente lesivo que pueda tener el jugador desde la parte de pretemporada y todas las evaluaciones específicas ajustadas a las categorías de medición según el APTA, que nos hacen ser muy objetivos, pero también vamos a un vínculo subjetivo que nos permite conocer a muchas veces la variabilidad que puede presentar el jugador frente a la percepción del esfuerzo que tiene, también a la parte de cómo yo veo el entrenamiento o cómo veo la intervención, porque puede que Catapult me esté arrojando que hay una disminución de la distancia recorrida o hay una disminución de la cantidad de esfuerzos entre un jugador y el otro, pero también existen otras cosas que varían, los cambios de posiciones, las dadas de bajas a los entrenamientos. Entonces también hay que ver todo el concepto desde la parte cuantitativa y cualitativa del entrenamiento como tal dentro de la intervención. Demostrar la carga física generada durante los entrenamientos y partidos, eso es fundamental, creo que es uno de los indicadores que mayormente nosotras buscamos, y mejorar, definitivamente ayuda a mejorar mucho la comunicación entre el equipo multidisciplinario porque tenemos muchos. Generalmente a veces cuesta un poquito que el cuerpo técnico entienda cuándo hay prioridad entre la salud y lo que yo quiero lograr, pero es importante que nosotros veamos la importancia de ese estado de comunicación que nosotros queremos establecer con el cuerpo técnico. Dentro de las funciones de Catapult, rendimiento deportivo de los jugadores en el campo es fundamental y nos ayuda a recopilar los datos y variables mecánicas y físicas, facilitando el proceso de evaluación fisioterapéutica y del preparador físico. Nos muestra niveles de adaptación a cada jugador y nos ayuda a optimizar la condición física. Este equipo pues está compuesto de un GPS Vector, el chaleco que ellos generalmente portan, y dentro del chaleco hay un dispositivo que es el dispositivo de GPS, en donde ellos tienen un bolsillito que se guarda específicamente, que nos ayuda entonces a establecer las métricas. Y ese software de análisis en la nube, que es el OpenFit, y donde se hace la estación de procesamiento de datos, que nos ayuda a un ingeniero en el área informática, que se llama Gustavo, a hacer los análisis, pues a descargar las tablas, a descargar los parámetros o las bandas que yo quiero revisar frente al receptor de señal que tiene cada uno de los jugadores. Por ejemplo, este es un cuadro donde nosotros podemos ver, dependiendo de la parte de la intervención en cada uno de los partidos, los indicadores que determinan o los datos que recoge dependiendo de la temporada que nosotros. Esta fue la temporada pasada y según eso, entonces tienes las diferentes cantidades de distancias recorridas, la carga del jugador, las aceleraciones, las deceleraciones, el high speed running y el total de distancia mayor. Es importante que nosotros lo visualicemos dependiendo también del análisis que se hace entre partido y partido, porque eso va a depender también de la exigencia con el tipo de equipo que nosotros también estamos jugando. Por ejemplo, también tenemos que donde presentan parámetros y sus perspectivas variables en el microciclo con periodos de recuperación en los entrenamientos y de juego, donde se pueden observar el rendimiento durante los entrenamientos como una preparación física.
Ahí podemos ver un pequeño microciclo en donde tenemos una parte de recuperación, tenemos los dos tipos de entrenamiento, luego vemos una intervención en la parte de partido oficial. Aquí tuvimos una desventaja porque no se cumple con los 4 días de intercambio, porque tuvimos 2 partidos prácticamente en una misma semana, y ahí es una alerta para nosotros estar viendo cómo podemos prevenir las lesiones. Luego en este cuadro es una comparación específica entre todos los jugadores del equipo, de la parte de los entrenamientos y la parte de competencia. Ahí vemos las posiciones de cada uno de los jugadores y vemos las alertas. También vemos que qué tipo de jugador no ha estado completamente vinculado también a la parte de competencia como tal, y quiénes han estado tanto en exigencia, tanto en entrenamiento como en competencia. Por ejemplo, aquí hay un caso específico de uno de los delanteros en donde nosotros estábamos detectando específicamente acúmulo de carga aguda dentro del juego, que esa carga aguda ya se estaba viendo en revisión hacia datos posteriores a un acúmulo de carga. Es un delantero que tiene cantidad de esfuerzos repetidos, recorre muchísima distancia, tiene muchísimos procesos de aceleración y desaceleración, y también vimos que tenía un historial que no se conocía, y era que el jugador también tenía una lesión que es muy particular de los niños, que es el Gauss-Gallagher, que estaba marcando una presencia de dolor en el tendón rotuliano. Entonces hicimos el análisis, hicimos evaluaciones específicas y fuimos haciendo una disminución de la carga para poder lograr que Ever bajara la carga, hiciera un descanso sin detener la actividad como tal o de golpe o siendo radical, pero hicimos poco a poco una disminución para que se hiciera la disminución de la carga, y luego fuimos poco a poco nuevamente integrando al jugador. En la parte de los porteros, ahí vemos una diferencia frente a lo que nosotros vemos, a diferencia del resto de los jugadores. En la parte de los porteros recogemos indicadores diferentes, el total de caídas, y allí tenemos dos porteros y podemos ver la diferenciación entre uno y otro, la cantidad de atajadas, la cantidad de reincorporaciones de izquierda a derecha, derecha a centro, también la cantidad de saltos, la cantidad de esfuerzos explosivos. Y esto también nos ayudó a ver hace muy poco, nuestro arquero titular estaba marcando muy poca dinámica de saltos. Entonces empezamos a ver que había indicadores de disminución significativa de que no estaba saltando y que sus reincorporaciones iban todas más hacia un lado en específico. Entonces hicimos un llamado hacia evaluación en campo, detectamos algún tipo de lesión en la parte del recto anterior y hicimos una evaluación específica en el laboratorio, y específicamente pues había una inflamación del tendón que tuvo que tener un descanso en la parte de carga, y logramos hacer un descanso no total, pero hicimos un descanso de 7 días con disminución de la carga, y la verdad que con tratamiento se hizo una evaluación específica certera, y ya Dios primero tenemos reintegración de Meléndez en cancha. Pero también se dio la oportunidad de que Fernando hiciera presencia en la parte titular, haciendo un muy buen trabajo frente a la preparación que ellos tienen como arqueros, y pudo darse ese concepto de reportería en donde nosotros podemos también contar con nuestro equipo como tal. Ya para terminar, pues somos nosotros celebrando parte de lo que nosotros hacemos todos los días, y lo celebramos con orgullo. Somos una familia, somos un equipo de trabajo. Todo el equipo de fútbol es compañero mío de trabajo, son mis compañeros de trabajo, que me siento muy orgullosa de cada uno de ellos. Generalmente, por lo menos, Martín Meléndez es una de las vallas menos vencidas a nivel de Liga Pro. Ever Díaz, ya por segunda vez, es el delantero con mayor goles en toda la liga. Y así hemos visto cómo poco a poco Umesí FC ha venido transformándose y dando parte de lo que puede ser un proceso de mejora continua, en donde todos nos esforzamos todos los días por rendir un poquito más, aprovechar más los recursos que tenemos y poder hacer mejor cada día nuestro trabajo. Aquí estamos celebrando nuestra segunda victoria de la conferencia que se dio en el pasado
semestre y ya estamos próximos a terminar estas conferencias para poder entonces contar con la gloria de estar en liga de primera división. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. No sé, del público, si tengan preguntas. Buenos días, mi nombre es Camilo Torres, estudiante de sexto semestre. Mi pregunta es, tú hablaste respecto a la mitigación del riesgo lesivo, o sea, el objetivo es prevenirlo. Luego hablaste sobre el proceso que se maneja cuando ya la lesión sucede y pues noté que en el cuerpo técnico no hay específicamente un psicólogo del deporte. Entonces quisiera saber cómo afrontas esa kinesiofobia que suele generarse después de una lesión y el jugador empieza a disminuir su rendimiento por miedo a ejecutar un movimiento que podría desencadenar nuevamente la lesión que sufrió. Tenemos dos psicólogas, no forman parte oficialmente del cuerpo técnico, pero sí tienen intervención desde la escuela de psicología y ellas hacen permanentemente intervenciones y evaluaciones y hacen talleres también específicos dependiendo de lo que nosotros hemos abordado en conversaciones. Es muy importante lo que acabas de decir, puesto que cuando también ellos saben que son medidos, también hay una alteración. Ya hay un concepto psicológico importante que uno trata como de darle esa docencia de que te estoy poniendo el GPS, pero eso no significa que yo te voy a sacar de juego o que yo, sino que me va a ayudar a tomar una acción frente al indicador que me está dando el número o el dato. Pero sí, sí tenemos dos psicólogas que son la verdad muy, muy buenas y nos ayudan muchísimo en esa intervención. Y sí, definitivamente hay muchos conceptos, no solamente de la parte del retorno a la cancha, sino desde el concepto en que ellos se sienten medidos, ya hay una alteración que ellos necesitan tener una intervención. O cuando yo, por ejemplo, les estoy diciendo, tanto en el juego, o me ven, me ven con la tablet diciéndole al director técnico o ven a la licenciada Natalie que tal jugador me está marcando ya por encima de 800 y no lleva mucho tiempo, entonces ya empieza como un motorcito entre ellos y se les conversa mucho acerca de eso porque realmente lo que nosotros buscamos es prevenir que el jugador se me vaya a lesionar o que lleve a un límite o una lesión específica. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, muchas gracias por su participación. Creo que deseamos desde aquí, desde Colombia, que el equipo gane el segundo torneo y con eso asciende a la primera división del fútbol profesional panameño. Tengo una pregunta y es, ¿qué tanto ha sido el impacto del uso de esta herramienta? Porque entiendo que es reciente, con relación a la temporada del año anterior, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, es muy objetivo. O sea, hay cosas que muchas veces nosotros tenemos en subjetividad, pero es una herramienta que me ayuda muchísimo a sustentar las decisiones desde el concepto de la parte de salud o la parte fisioterapéutica y también nos ha ayudado desde la parte multidisciplinaria, porque existe una discusión entre la parte del preparador físico, la parte de fisioterapia y la fundamentación que se le da al director técnico, que también es educador físico, desde ese concepto. Entonces, siento que ha sido muy buena. No es fácil de comprender, uno tiene que dedicarle tiempo para poder hacer los análisis y la descarga de los indicadores necesarios, pero ayuda mucho a defender la posición del disciplinar en su momento. Así que por ser objetiva nos ayuda muchísimo en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, profesora, por su participación. Nos vemos mañana. Mañana tenemos una ponencia en conjunto ya del proyecto de investigación que estamos desarrollando la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá y la USTA Bucaramanga. Muchísimas gracias por su participación. Gracias Y a ti. la invitamos a seguir conectada a la programación que tenemos del Congreso. Muy amable. Gracias a todos. Tenemos un pequeño ajuste en la agenda. La conferencia que estaba programada, variables asociadas al abandono de rendimiento académico, no se va a poder desarrollar, entonces pasamos inmediatamente a la siguiente, análisis biomecánico